Durante semanas encontré cajones abiertos, ropa doblada de otra forma y comida que no recordaba haber comprado. Mi esposo decía que era estrés. Entonces una mañana desperté y encontré a mi suegra en la cocina, preparando café como si viviera allí. No había tocado el timbre, no había llamado, no había pedido permiso. Entró con una llave que yo no sabía que tenía, y cuando le pregunté qué hacía dentro de mi casa, me respondió con una tranquilidad que todavía me arde en la memoria. Me dijo: buenos días, hija. No quería despertarte, como si el problema fuera el ruido, como si lo grave no fuera que una mujer que no vivía conmigo hubiera entrado a mi casa mientras yo dormía. Mi nombre es Valeria. Tenía 34 años cuando entendí que una puerta cerrada no sirve de nada si la persona que duerme a tu lado le entrega llaves a quien no respeta límites. Mi esposo se llamaba Diego. Llevábamos 6 años casados. No éramos una pareja perfecta, pero yo pensaba que teníamos una base decente. Trabajábamos, pagábamos cuentas, discutíamos por cosas normales y luego lo hablábamos. Al menos, eso creía. La casa donde vivíamos era alquilada, pero para mí seguía siendo mi casa. Ahí estaban mis documentos, mi ropa, mis ahorros, mis medicamentos, mis contratos laborales, mis recibos y mi vida privada. No necesitaba ser dueña legal de las paredes para sentir que tenía derecho a seguridad dentro de ellas. Mi suegra se llamaba Carmen. Desde el principio fue una mujer invasiva, pero siempre disfrazó el control como ayuda. Nunca decía que quería mandar. Decía que solo quería orientar. Nunca decía que no confiaba en mí. Decía que conocía a su hijo. Nunca decía que quería meterse en nuestras decisiones. Decía que una madre veía cosas que otros no veían. Cuando Diego y yo nos casamos, Carmen empezó con comentarios pequeños. Decía que Diego siempre había sido malo para ordenar sus camisas y que yo tenía que estar pendiente. Decía que su hijo no comía cualquier cosa y que yo ya aprendería. Decía que en una casa la mujer marcaba el ritmo, porque si se desordenaba, luego el hombre se acostumbraba. Yo sonreía con incomodidad. Diego decía que no le hiciera caso. Me decía que su madre hablaba así, pero no lo hacía con mala intención. Esa frase fue una de las primeras mentiras cómodas de nuestro matrimonio. No lo hace con mala intención, como si la intención importara más que el efecto. Con el tiempo, Carmen empezó a opinar sobre más cosas. Si comprábamos algo para la casa, preguntaba cuánto costó. Si yo llegaba tarde del trabajo, decía que Diego no debía cenar solo tan seguido. Si Diego lavaba platos, decía que no sabía que su hijo se había casado para volverse empleado. Si yo pagaba algo, preguntaba si eso había salido de mi cuenta o de la de Diego. Yo respondía con educación, pero cada pregunta me dejaba una sensación incómoda. No era curiosidad, era vigilancia. Diego minimizaba todo. Decía que era su forma de ser. Yo le decía que su madre preguntaba demasiado. Él respondía que Carmen era mayor y no iba a cambiar. Yo le decía que no necesitaba que cambiara su personalidad, solo que respetara nuestra vida. Él respondía que yo exageraba. Ahí estaba otra frase: no exageres. Los matrimonios no se rompen de golpe. A veces se llenan de frases pequeñas que una acepta para no parecer conflictiva. Yo acepté demasiadas. Las primeras señales dentro de la casa aparecieron un lunes. Llegué del trabajo y encontré mi cajón de documentos apenas abierto. No completamente, solo lo suficiente para notar que no estaba como lo había dejado. Pensé que quizá lo había cerrado mal. Lo empujé y seguí con mi día. 2 días después, encontré ropa doblada de una forma distinta. Yo doblo mis camisetas de una manera específica. No por obsesión, sino porque siempre fui ordenada. Esa tarde había 2 camisetas dobladas como las doblaba Carmen cuando una vez nos ayudó a guardar ropa después de un viaje. Me quedé mirando el cajón. Luego pensé que estaba cansada. Esa semana había tenido mucho trabajo. Había dormido poco. Tal vez saqué ropa y la volví a meter sin acordarme. El viernes encontré comida en la despensa que yo no había comprado. Una marca de arroz que nunca usaba. Un paquete de galletas que Diego no comía. Un frasco de café distinto. Le pregunté a Diego si había comprado eso. Apenas miró. Dijo que tal vez sí. Le pregunté cómo que tal vez. Respondió que compraba cosas a veces. Le dije que él odiaba ese café. Entonces dijo que quizá lo había comprado yo. Le dije que no. Suspiró y respondió que quizá se me había olvidado. No quise discutir por arroz y café, pero algo empezó a acumularse. La semana siguiente encontré productos de limpieza cambiados de lugar. Una carpeta de facturas que siempre guardaba en la segunda repisa estaba en la tercera. Una taza limpia apareció en el escurridor, aunque yo no la había usado y Diego decía que tampoco. Le pregunté otra vez si alguien había venido a la casa. Su reacción fue demasiado rápida. Me preguntó quién iba a venir. Le dije que no sabía, por eso preguntaba. Dijo que no. Le pregunté si su madre había venido. Frunció el ceño. Preguntó si ahora también iba a sospechar de su madre. Yo no había acusado, solo pregunté. Le repetí que quería saber si había venido. Dijo que no. Luego añadió que, aunque viniera, ¿cuál sería el problema? Esa respuesta me incomodó más que un no. Le dije que el problema sería que yo no lo supiera. Diego respondió que estaba trabajando demasiado y que últimamente olvidaba cosas. Le dije que no estaba inventando cosas. Él
respondió que no había dicho inventando, sino estresada. Esa palabra apareció desde entonces como una manta que Diego tiraba encima de cualquier cosa que no quería mirar. Estrés, cansancio, distracción, paranoia. Una noche encontré un recibo de mi tarjeta fuera de la carpeta donde lo había guardado. Era un recibo de una compra personal, nada grave, pero privado. Lo tomé y sentí una incomodidad que ya no podía ignorar. Al día siguiente hice la primera prueba. Antes de salir al trabajo, tomé una foto del cajón de documentos. Lo dejé cerrado, con una pequeña libreta apoyada en una esquina exacta. También dejé una carpeta azul ligeramente inclinada dentro del cajón. Cuando volví, la libreta estaba movida. Muy poco, pero estaba movida. La carpeta azul estaba recta. Me quedé mirando el cajón largo rato. Diego llegó una hora después. Le dije que alguien había abierto mi cajón. Ni siquiera se quitó bien los zapatos antes de responder. Dijo otra vez mi nombre, con ese tono de paciencia falsa que ya me cansaba. Le dije que había tomado foto antes de salir. Eso lo hizo detenerse. Preguntó si ahora tomaba fotos de cajones. Le respondí que sí, porque alguien estaba moviendo mis cosas. Me preguntó si creía que él lo había abierto. Le dije que no sabía, por eso preguntaba. Dijo que no. Le dije que entonces alguien había entrado. Él respondió que quizá lo moví yo y no recordaba. Le mostré la foto. Miró la pantalla apenas. Dijo que pudo haberse movido cuando cerré. Le respondí que una carpeta no se enderezaba sola. Dijo que no iba a discutir sobre una carpeta. Le dije que claro, porque no era su carpeta. Se molestó. Preguntó qué significaba eso. Le respondí que, si alguien revisara sus documentos, tal vez sí le importaría. Dijo que nadie estaba revisando nada. Le pregunté cómo lo sabía. Se quedó callado un segundo. Luego respondió que no había razón. No era respuesta. Era evasión. Las señales aumentaron. Carmen empezó a hacer comentarios que no podía saber. Un domingo, durante una comida familiar, dijo que habíamos comprado detergente caro. Añadió que había marcas más económicas que hacían lo mismo. La miré. Le pregunté cómo sabía qué detergente comprábamos. Sonrió y dijo que era un comentario general. Diego bebió agua y no dijo nada. Otra vez, Carmen dijo que deberíamos ordenar mejor los recibos, porque luego uno no sabía en qué se iba el dinero. Le pregunté quién había hablado de nuestros recibos. Dijo que nadie, que solo decía. Otro día mencionó una blusa nueva que yo había comprado. Dijo que me había costado bastante para ser tan sencilla. Yo no había subido foto. No había hablado de la blusa. La había comprado en línea y el recibo estaba en mi cajón. Esa noche confronté a Diego. Le dije que su madre sabía cosas de nuestra casa. Preguntó cómo qué. Le mencioné el detergente, mis recibos y la blusa. Dijo que quizá yo se lo había comentado. Le dije que no. Dijo que quizá lo vio cuando vino la última vez. Le pregunté cuándo había venido la última vez. Se quedó quieto. Fue una pausa mínima, pero la vi. Dijo que se refería a cuando vino a cenar hacía unas semanas. Le respondí que la blusa la había comprado después. Dijo que entonces no sabía, que no podía explicar cada comentario de su madre. Le dije que si podía dejar de hacerme sentir loca cuando preguntaba. Respondió que no había dicho que estuviera loca. Le dije que decía que estaba estresada, que olvidaba cosas, que exageraba y que me obsesionaba. Todo para no contestar algo simple. Preguntó qué quería que dijera. Le dije que la verdad. Respondió que la verdad era que yo estaba convirtiendo cualquier cosa en un problema. No dormimos bien esa noche. Al día siguiente hice más pruebas. Conté los paquetes de la despensa. Tomé fotos del cajón de la ropa. Dejé una carpeta de documentos en una posición exacta. Puse una pequeña nota dentro de un sobre. La nota decía que, si eso se movió, alguien entró. Me sentí ridícula haciéndolo. Eso también forma parte del abuso de privacidad. Te hace sentir ridícula por intentar probar lo que tus ojos ya saben. 2 días después, la nota estaba en el mismo sobre, pero el sobre estaba al revés. La despensa tenía un paquete nuevo de pasta. La ropa interior estaba ordenada de otra forma. Ahí dejé de dudar. No era estrés. No era cansancio. No era mala memoria. Alguien estaba entrando a mi casa. Y Diego sabía más de lo que decía. La mañana en que encontré a Carmen en la cocina era sábado. Me desperté porque escuché ruido. No un golpe fuerte. Un sonido de cosas moviéndose. Agua, una taza, un cajón. Pensé que era Diego. Pero Diego no estaba en la cama. Me levanté y fui hacia la cocina. Carmen estaba allí, tranquila, con el cabello recogido, una taza en la mano y una bolsa de compra sobre la mesa. Me miró como si yo fuera la visita. Me dio los buenos días y dijo que no quería despertarme. No respondí enseguida. Mi cuerpo tardó en entender lo que mis ojos veían. Le pregunté qué hacía allí. Su sonrisa se mantuvo, pero se puso más dura. Dijo que había venido a dejar unas cosas. Le pregunté cómo había entrado. Respondió que con la llave. La palabra me golpeó. Le pregunté qué llave. Dijo que la que le había dado Diego.
Sentí que el piso se movía. Le pregunté si Diego le había dado una llave de mi casa. Corrigió que era la casa de ustedes. Le pregunté desde cuándo. Carmen dejó la taza. Dijo que no le gustaba mi tono. Le respondí que a mí no me gustaba encontrar gente en mi cocina mientras dormía. Dijo que no era gente, que era la madre de mi esposo. Le respondí que no vivía allí. Dijo que no había venido a hacer daño, que había venido a ayudar, que vio que teníamos pocas cosas y trajo comida. Además, dijo que la casa estaba un poco desordenada. Me quedé mirándola. Le pregunté cuántas veces había entrado. Dijo mi nombre con fingida paciencia. Volví a preguntar cuántas. Respondió que algunas. Algunas. Sentí una rabia fría. Le pregunté si había estado abriendo mis cajones. Se ofendió. Dijo que era una acusación muy fea. Le pregunté si sí o no. Respondió que solo había ordenado un poco. Luego dijo que una casa hablaba mucho de una mujer. Tuve que respirar para no gritar. Le pedí que saliera. Preguntó perdón, como si yo hubiera sido la invasora. Le repetí que saliera de mi casa. Dijo que también era la casa de su hijo. Le respondí que su hijo no estaba allí para esconderse detrás de ella. Que saliera. Carmen agarró su bolso. Dijo que era desagradable mi forma de tratar a alguien que solo quería ayudar. Le respondí que una ayuda que entra con llave sin avisar no es ayuda. Dijo que en una emergencia se lo agradecería. Le respondí que eso no era una emergencia. Me llamó exagerada. Ahí escuché la voz de Diego en la boca de su madre. No seas exagerada. La misma frase. La misma estrategia. Salió de la cocina, pero no se fue sin lanzar una última frase. Dijo que, si yo no tenía nada que esconder, no debería molestarme. Abrí la puerta y la miré. Le dije que mi privacidad no dependía de tener algo que esconder. Se fue. Cerré la puerta con llave. Luego llamé a Diego. Contestó al segundo tono. Preguntó qué pasaba. Le dije que su madre acababa de salir de nuestra casa. Silencio. Preguntó qué. Le dije que la había encontrado en la cocina. Que había entrado con una llave que él le dio. Suspiró. No se sorprendió. Suspiró. Esa fue otra confirmación. Me dijo que me calmara. Le dije que no me dijera que me calmara. Dijo que se la dio por seguridad. Le pregunté si sin decirme. Respondió que no pensó que fuera gran cosa. Le repetí que le dio acceso a nuestra casa y no pensó que fuera gran cosa. Dijo que era su madre. Le respondí que no vivía allí. Dijo que solo venía a ayudar. Le dije que había estado abriendo mis cajones. Respondió que seguro yo exageraba. Le pregunté con qué intención se revisaban cajones ajenos. Dijo que estaba en el trabajo y que hablaríamos cuando llegara. Le dije que no. ¿Qué hablaríamos en ese momento? Le pregunté cuántas veces había venido. Dijo que no sabía. Le pregunté cómo que no sabía. Respondió que algunas veces. La misma palabra. Algunas. Le pregunté si sabía que ella venía cuando yo no estaba. Dijo que a veces le pedía que pasara a revisar. Le pregunté revisar qué. Dijo que todo estuviera bien. Le pregunté qué significaba todo. Respondió que la casa, si había algo pendiente, si faltaba algo. Le pregunté si mis documentos también eran algo pendiente. Dijo que no empezara. Le respondí que eso empezó cuando le dio llaves a su madre y luego me dijo que yo estaba estresada. Se quedó callado. Le dije que me hizo dudar de mi memoria. Respondió que no fue así. Le dije que sí fue así. Dijo que no quería que yo hiciera un drama. Le respondí que entonces prefirió mentirme. Dijo que no mintió. Le dije que omitió que su madre entraba en nuestra casa. Volvió a decir que era por seguridad. Le dije que la seguridad no entraba a doblar mi ropa ni a revisar recibos. No respondió. Le dije que quería la llave de vuelta. Respondió que se la pediría. Le dije que no. Ese mismo día, dijo que no hiciera eso más grande. Le respondí que ya era grande. Colgué. No esperé a que volviera del trabajo. Busqué un cerrajero. Lo llamé. Me dio hora para esa misma tarde. Mientras esperaba, recorrí la casa con una libreta. Anoté todo lo que recordaba. Cajones abiertos. Ropa doblada distinta. Comida nueva. Carpeta movida. Recibos fuera de lugar. Comentarios de Carmen. Fecha aproximada de cada incidente. Fotos de mis pruebas. No sabía qué iba a hacer con eso, pero necesitaba dejar de sentir que todo vivía solo en mi cabeza. Diego llegó antes que el cerrajero. Entró, alterado. Me preguntó si era verdad que había llamado a un cerrajero. Le dije que sí. Me preguntó si sin consultarle. Lo miré. Le respondí que como él cuando le dio llaves a su madre. Dijo que esa también era su casa. Le respondí que también era mi privacidad y que no le importó. Dijo que cambiar cerraduras era extremo. Le respondí que extremo fue que su madre entrara mientras yo dormía. Dijo otra vez que fue por seguridad. Le respondí que la seguridad no necesitaba revisar mi ropa interior. Se quedó helado. Preguntó qué. Le dije que su madre dobló ropa que estaba en mi cajón. Dijo que yo no sabía si fue ella. Le respondí que la encontré en mi cocina, así que no me pidiera seguir fingiendo. Dijo que ella solo intentaba ayudar. Le dije que no, que intentaba controlar, y que él le abrió la puerta. El cerrajero tocó. Diego me miró como si yo hubiera declarado una guerra. Me pidió que no hiciera eso.
Diego. Le respondí que ya lo hice. El cerrajero cambió la cerradura. Diego caminaba de un lado a otro, furioso, mandando mensajes. Seguramente a Carmen. No me importó. Cuando el hombre terminó, me entregó las nuevas llaves. Tomé dos. Una para mí, una para Diego. Guardé la tercera en un sobre. Diego extendió la mano. Me dijo que le diera una para su madre. Me reí. No pude evitarlo. Le dije que no había entendido nada. Preguntó qué pasaba si había una emergencia. Le respondí que llamara a emergencias, al administrador o a mí, pero que su madre no entraría. Dijo que estaba castigándola. Le respondí que estaba protegiéndome. Preguntó si de su madre. Le dije que sí. Le dolió escucharlo. A mí también me dolió decirlo, pero era verdad. Esa noche discutimos durante horas. Diego insistía en que yo estaba exagerando. Yo insistía en que una llave entregada sin consentimiento era una traición. Él decía que no era para tanto. Yo respondía que entonces me dijera por qué lo ocultó. Él decía que sabía que yo iba a reaccionar así. Yo respondía que reaccionaba así porque lo ocultó. Dábamos vueltas. Como siempre que alguien no quiere asumir el centro del problema. En un momento, dijo que su madre se preocupaba por él. Le pregunté qué era yo. Dijo que era su esposa. Le respondí que entonces actuara como si mi seguridad importara tanto como la comodidad de su madre. Se quedó callado. Ese silencio fue peor que una respuesta. Cuando se fue a dormir al sofá, yo me quedé despierta revisando mis documentos. Abrí la carpeta de banco, la de contratos, la de seguros, la de recibos. Al principio solo quería comprobar que todo estuviera ahí, pero noté algo raro. Mis estados de cuenta de los últimos meses estaban desordenados. Yo los guardaba por fecha. Ahora, estaban mezclados. Un sobre con documentos de mi cuenta de ahorros estaba abierto. Una copia de mi identificación no estaba donde debía. El contrato de alquiler tenía una marca doblada en una página específica, justo donde aparecía la cláusula de responsabilidad compartida. Empecé a sentir un frío distinto. No era solo invasión doméstica. Era algo más. Carmen no solo venía a traer comida o doblar ropa. Había estado leyendo, revisando, tal vez copiando. Al día siguiente, durante una llamada que no debería haber existido, Carmen confirmó la pista sin darse cuenta. Diego puso el altavoz porque ella estaba gritando y quería que yo escuchara lo herida que estaba. Carmen dijo que yo la había tratado como delincuente después de todo lo que había hecho por nosotros. Le respondí que entró sin permiso. Ella dijo que entró con llave de su hijo. Le respondí que sin permiso mío. Dijo que, si tanto me molestaba que alguien viera cómo manejaba la casa, quizá debía preguntarme por qué. Le pregunté qué significaba eso. Soltó una risa seca. Dijo que una mujer que tenía ahorros separados y gastos personales tan altos no debería hacerse la víctima cuando alguien se preocupaba por el patrimonio de su hijo. Me quedé inmóvil. Diego también. Le pregunté cómo sabía cuánto tenía en ahorros. Carmen se calló. Volví a preguntar cómo sabía la cifra de mis ahorros. Silencio. Diego bajó la mirada. Yo sentí que la cerradura nueva ya no era suficiente. Creí que el problema terminaba con cambiar la llave. Pero esa misma noche revisé mis carpetas y noté que mis estados de cuenta estaban desordenados. Una copia de mi identificación no estaba en su sitio y el contrato de alquiler tenía marcas donde jamás las había dejado. Al día siguiente, mi suegra mencionó una cifra exacta de mis ahorros que yo nunca le había dicho a nadie. Y ahí entendí que ella no solo había entrado a mi casa, había entrado en mi vida privada. Cuando Carmen mencionó una cifra exacta de mis ahorros, la discusión dejó de ser sobre una llave. Hasta ese momento, Diego intentaba sostener la historia de que su madre solo entraba por seguridad, que solo dejaba comida, que solo ordenaba un poco, que solo quería ayudar. Pero nadie ayuda mencionando una cifra bancaria que jamás se le dijo. Nadie ayuda revisando estados de cuenta. Nadie ayuda abriendo sobres privados. Nadie ayuda doblando tu ropa interior, moviendo tus documentos y luego llamándote exagerada cuando pides explicaciones. Esa tarde, después de que Carmen colgó, Diego se quedó sentado frente a mí sin poder sostenerme la mirada. Yo tenía el teléfono sobre la mesa. La llamada seguía marcada en la pantalla. Mi suegra acababa de decir una cifra que coincidía casi exactamente con mi cuenta de ahorros personal. No una aproximación, no un comentario general, una cifra. Le pregunté cómo sabía su madre cuánto tenía ahorrado. Él se pasó una mano por la cara. Dijo que no lo sabía. Le respondí que acababa de decirlo. Dijo que tal vez calculó. Le dije que no me insultara. Dijo mi nombre con tono cansado. Le dije que no usara ese tono, que no suavizara, que no me hablara como si fuera una niña alterada. Le pregunté otra vez cómo sabía su madre esa cifra. Se quedó callado. Le pregunté si le mostró mis documentos. Dijo que no exactamente. Sentí que algo se hundía dentro de mí. Le pregunté qué significaba no exactamente. Respondió que Carmen le pidió revisar algunas cosas. Le pregunté qué cosas. Dijo que las cuentas de la casa. Le respondí que mi cuenta de ahorros no era una cuenta de la casa. Dijo que afectaba nuestra planificación. Me reí una vez. No porque fuera gracioso, sino porque mi cuerpo necesitaba sacar algo antes de explotar. Le dije que nuestra planificación la hacíamos
éramos él y yo, no su madre. Respondió que Carmen sabía de finanzas. Le dije que Carmen no era nuestra asesora financiera. Dijo que solo quería ayudar. Le respondí que su madre entró en nuestra casa sin mi permiso, revisó mis documentos privados y habló de mis ahorros como si fueran tema de conversación familiar. Le dije que dejara de llamarlo ayuda. Diego golpeó la mesa con los dedos, nervioso. Dijo que yo estaba llevando eso a un extremo. Le dije que el extremo fue compartir información privada mía. Respondió que no compartió todo. Le pregunté qué compartió. Dijo que algunos estados de cuenta. La frase quedó flotando entre nosotros. Algunos estados de cuenta, no un recibo por error, no una duda puntual. Algunos. Le pregunté de quién. Dijo que de los dos. Le pregunté si también míos. Respondió que estaban en la carpeta conjunta. Le dije que no, que mis ahorros personales estaban en mi carpeta. Dijo que la casa tenía gastos y que su madre dijo que era bueno revisar si estábamos administrando bien. Le pregunté si le dio permiso para auditarme. Dijo que no lo pusiera así. Le pregunté cómo quería que lo pusiera. No respondió. Le pregunté si Carmen tenía copias. Volvió a apartar la mirada. Y eso fue suficiente. Repetí su nombre. Dijo que no sabía. Le pedí que no me mintiera otra vez. Dijo que puede que le hubiera mandado fotos de algunas cosas. Tuve que apoyarme en la silla. Fotos. No solo había dejado que entrara. No solo había permitido que revisara. Le había enviado fotos. Le pregunté qué documentos. Dijo que estados de cuenta, algunas facturas, el contrato de alquiler y cosas así. Le pregunté si cosas así incluía mi identificación. Dijo que no recordaba. Le pregunté si no recordaba si le mandó copia de mi identificación. Dijo que no lo hizo con mala intención. Esa fue la frase que cerró cualquier posibilidad de seguir discutiendo como si aquello fuera un malentendido. No lo hice con mala intención. La frase favorita de quienes quieren que el daño pese menos que su intención. Le pedí su teléfono. Se tensó. Preguntó para qué. Le dije que quería ver el chat con su madre. Dijo que no. Le respondí que entonces ya sabía suficiente. Dijo que era su privacidad. Lo miré con una calma que me sorprendió. Le dije que su privacidad terminaba donde empezaba la mía. Que si le envió documentos míos, ese chat también hablaba de mí. Dijo que no iba a dejar que revisara sus conversaciones. Le respondí que perfecto. Me levanté. Preguntó a dónde iba. Le dije que a proteger lo que quedaba. Fui al cuarto y saqué mis documentos más importantes. Pasaporte, identificación, contratos, documentos laborales, papeles del banco, pólizas, certificados, recibos. Todo lo que pude reunir lo metí en una maleta pequeña. Diego apareció en la puerta. Dijo que yo estaba actuando como si él fuera mi enemigo. Le respondí que él me había tratado como alguien que debía ser supervisada por su madre. Dijo que no era eso. Le pregunté entonces qué era. Dijo que solo quería evitar problemas. Le respondí que creó uno enorme. Dijo que su madre decía que yo estaba gastando mucho. Me giré. Le pregunté qué pensaba él. Dijo que quizá Carmen tenía razón. No sé qué cara puse, pero Diego dio un paso atrás. Intentó corregirse, pero lo detuve. Le dije que sí quiso decir eso. Por eso le mandó documentos. Dijo que las cuentas estaban tensas. Le respondí que entonces hablaba conmigo. Dijo que cada vez que preguntaba por gastos, yo me ponía defensiva. Le dije que era porque sus preguntas sonaban igual que las de ella. Respondió que Carmen solo quería protegerlo. Le pregunté si protegerlo de su esposa. Silencio. Le pedí que respondiera. Le pregunté si su madre quería protegerlo de mí. Diego no dijo nada, y en ese silencio escuché toda la respuesta. Me llevé la maleta de documentos al coche. Luego fui a una empresa de cajas de seguridad privadas y contraté una pequeña por un mes, mientras decidía algo mejor. Guardé allí los originales. Hice copias digitales en una nube nueva con contraseña que Diego no conocía. Después llamé al banco. Cambié contraseñas. Pedí alertas. Pregunté si había accesos recientes extraños. Solicité una nueva tarjeta para una cuenta que compartía con Diego solo para gastos comunes. Moví mis ahorros personales a una cuenta nueva en otro banco. No porque hubiera movimientos sospechosos todavía, porque ya no iba a esperar a que los hubiera. Cuando volví a casa, Diego estaba en la sala. Dijo que su madre estaba llorando. Lo miré. Le dije qué sorpresa. Dijo que Carmen decía que yo la estaba tratando como ladrona. Le respondí que la estaba tratando como alguien que tuvo copias de documentos que no debía tener. Dijo que no sabíamos si tenía copias. Le recordé que él había dicho que le mandó fotos. Dijo algunas. Le respondí que entonces sí lo sabíamos. Se quedó callado. Esa noche dormí en la habitación de invitados. Antes de cerrar la puerta, puse una silla debajo del picaporte. Me sentí ridícula, pero por primera vez desde que encontré a Carmen en la cocina, pude dormir unas horas. Al día siguiente pedí una cita con una abogada. No quería exagerar. Esa palabra todavía me perseguía. Exagerada, dramática, paranoica, controladora. Pero una amiga del trabajo, Lucía, me dijo algo que me ayudó. Me dijo que, cuando alguien entraba en mi casa con una llave escondida y terminaba sabiendo mis ahorros, ya no estábamos hablando de incomodidad. Estábamos hablando de
de seguridad. La abogada se llamaba Adriana. Le conté todo en orden. Las cosas movidas, los comentarios de Carmen, la llave, la entrada mientras yo dormía, las cerraduras cambiadas, la cifra de mis ahorros, la confesión parcial de Diego, las fotos de documentos. Adriana no puso cara de escándalo, pero sí tomó notas con mucha atención. Me dijo que lo primero era proteger documentos y cuentas, y que yo ya había empezado a hacerlo. Lo segundo era dejar constancia por escrito de que no autorizaba a la madre de mi esposo a entrar a la vivienda ni a conservar copias de documentos privados. Lo tercero era pedir formalmente la eliminación y devolución de cualquier copia. Lo cuarto era revisar si, dependiendo de qué documentos tenía y cómo los obtuvo, había implicaciones legales. Lo quinto era dejar claro que, si Diego compartió información financiera personal sin autorización, eso también era un problema serio dentro del matrimonio. Le dije que él afirmaba que era para que Carmen nos orientara. Adriana levantó la vista. Me dijo que una orientación se pedía con consentimiento de las dos partes, no con fotos enviadas a escondidas. Sentí alivio, no porque la situación fuera buena, sino porque alguien externa, adulta y profesional, no estaba llamándome exagerada. Le pregunté si debía irme de casa. Respondió que dependía de mi seguridad y de mi situación legal con el contrato, pero recomendó documentar todo, comunicarme por escrito y no entregar nuevas llaves. Si me sentía insegura, podía buscar un lugar temporal. También me dijo que no firmara nada que Diego o Carmen pusieran delante. Le pregunté si creía que podían usar mis documentos. Respondió que no podía afirmarlo, pero añadió que, si alguien ya cruzó tantos límites, no esperara a descubrir el siguiente por accidente. Salí de esa cita con una decisión. No iba a discutir más como si el problema fuera una suegra metida. Iba a tratarlo como lo que era, una violación de privacidad con complicidad de mi esposo. Esa tarde le envié un mensaje a Diego, aunque estábamos bajo el mismo techo. Le escribí que necesitaba que toda conversación sobre llaves, documentos, cuentas y su madre quedara por escrito, que no autorizaba a Carmen a entrar en la casa, que no autorizaba que conservara copias, fotos o datos de mis documentos personales, bancarios, laborales o médicos, que necesitaba confirmación de qué documentos le envió y que se eliminaran y devolvieran todas las copias. Diego salió de la sala y se paró frente a la puerta de la habitación. Preguntó si ahora le mandaba comunicados. Le dije que sí. Dijo que estábamos casados. Le pregunté si lo recordaba cuando le dio llaves a su madre sin avisarme. Dijo mi nombre. Le dije que respondiera por escrito. Dijo que no iba a vivir así. Le respondí que yo tampoco, y por eso estaba poniendo reglas. Se fue furioso. Media hora después respondió. Dijo que su madre no usaría nada contra mí. Dijo que estaba exagerando, pero que hablaría con ella para que borrara lo que tuviera. Capturé la pantalla. Le respondí que necesitaba saber qué tenía. No respondió. Carmen intentó entrar otra vez 2 días después. Yo estaba trabajando desde casa. Escuché el sonido de una llave en la cerradura nueva. Un intento. Otro. Luego golpes en la puerta. Me levanté con el corazón acelerado, miré por la mirilla y la vi. Carmen, con una bolsa en la mano y la cara roja de rabia. Me pidió que abriera. Abrí, pero dejé la cadena puesta. Le pregunté qué necesitaba. Preguntó si había cambiado la cerradura de verdad. Le dije que sí. Preguntó con qué derecho. Le respondí que con el derecho de vivir allí. Dijo que su hijo también vivía allí. Le dije que él tenía llave. Dijo que ella necesitaba una. Le respondí que no. Su cara se endureció. Dijo que no podía aislar a su hijo de su madre. Le respondí que no estaba aislando a nadie. Estaba impidiendo que ella entrara sin permiso. Dijo que nunca entró a robar. Le respondí que entró sin permiso y revisó documentos. Dijo que ordenó. Le dije que no volviera a usar esa palabra. Me llamó malagradecida. Le dije que ella era una invasora con excusas. Se llevó una mano al pecho. Preguntó cómo me atrevía. Le respondí como alguien que la encontró en su cocina después de semanas de ser llamada estresada. Dijo que esa también era la casa de Diego. Le respondí que entonces Diego podía abrirle cuando él estuviera y cuando yo lo supiera. Que ella no entraría sola nunca más. Dijo que tenía derecho a cuidar a su hijo. Le respondí que no tenía derecho a auditar a su esposa. Carmen acercó la cara a la abertura de la puerta. Dijo que, si yo fuera una buena esposa, no tendría miedo de que alguien revisara. Sentí rabia, pero no levanté la voz. Le respondí que, si ella fuera una persona de confianza, no necesitaría entrar cuando nadie la invitaba. Cerré. Ella llamó a Diego de inmediato. Lo supe porque a los pocos minutos él me llamó. Preguntó si dejé a su madre en la puerta. Le dije que sí. Dijo que eso fue humillante. Le respondí que humillante fue que intentara entrar con una llave vieja. Dijo que solo quería dejar comida. Le respondí que podía dejarla en su casa. Dijo que yo estaba llevando eso demasiado lejos. Le respondí que no, que estaba devolviendo a cada uno a su lugar. Colgué. Esa tarde encontré la prueba que faltaba. No la busqué en su teléfono, porque no tenía acceso. La encontré en nuestra computadora compartida, donde Diego había dejado abierta una sesión de mensajería. No entré a conversaciones privadas al azar. Vi un chat anclado con Carmen,
abierto en pantalla, con una imagen visible. Era una foto de mi estado de cuenta, mi nombre, mi banco, mi saldo. Arriba, Carmen había escrito que con eso quedaba claro que yo guardaba dinero aparte. Añadía que Diego no debía dejar que yo dijera que no podía aportar más. Diego respondió que no me dijera que había visto eso, porque me iba a poner como loca. Carmen respondió que no era locura, sino culpa, que una esposa que escondía dinero siempre se ofendía cuando la descubrían. Seguí leyendo solo lo necesario. Había más. Fotos de facturas. Una captura de mi contrato laboral donde aparecía mi sueldo. Una foto del contrato de alquiler. Una imagen de mi identificación, aunque parcialmente tapada por otros papeles. Y un mensaje que me heló. Carmen le decía que guardara copias por si algún día las necesitaba. Que, si nos separábamos, tenía que saber cómo estaban las cosas. Me senté. Ahí estaba. No era ayuda. No era seguridad. No era orden. Era preparación. Era vigilancia. Era mi esposo enviando pedazos de mi vida privada a su madre para que ella armara un expediente contra mí. Tomé fotos de la pantalla con mi celular. Luego descargué lo que pude sin alterar nada. Envié copias a mi correo nuevo y a la abogada. Cuando Diego llegó esa noche, yo ya tenía la carpeta impresa sobre la mesa. No grité, no lloré, no le lancé nada. Solo esperé. Entró, vio mi cara y supo. Preguntó qué había pasado. Puse una hoja frente a él. La foto de mi estado de cuenta. Luego otra. El mensaje de Carmen. Luego otra. La frase sobre guardar copias por si algún día las necesitaba. Diego se quedó pálido. Dijo que revisé su chat. Le respondí que encontré mis documentos en su chat. Dijo que eso no me daba derecho. Le respondí que él perdió el derecho a esconderse detrás de la privacidad cuando convirtió mis documentos en conversación con su madre. Dijo que podía explicar. Le pedí que lo hiciera. Abrió la boca. La cerró. Dijo que su madre estaba preocupada. Le dije que no. Dijo que él estaba preocupado. Le pregunté por qué. Dijo que sentía que no estábamos manejando bien el dinero. Le respondí que entonces hablaba conmigo. Dijo que cada vez que lo intentaba, yo me cerraba. Le dije que porque no eran conversaciones, eran acusaciones con la voz de su madre. Dijo que no era justo. Le respondí que lo injusto fue que ella tuviera mi sueldo, mi saldo y mi identificación. Dijo que no iba a usarlos. Le pregunté entonces por qué dijo que guardara copias por si algún día las necesitaba. Silencio. Le pregunté para qué las necesitaba. No respondió. Le pregunté si era para un divorcio. Dijo que no. Le pregunté si era para presionarme. Dijo que no. Le pregunté si era para demostrarle a su familia que yo era mala administradora. Dijo que no era así. Le dije que entonces explicara cómo era. Se sentó. Dijo que su madre creía que yo tenía demasiado control sobre las cuentas. Le respondí que eran mis cuentas. Dijo que también las de la casa. Le respondí que él decidió equilibrar eso dándole a su madre acceso secreto. Dijo que no lo vio así. Le respondí que no quiso verlo. Diego se cubrió la cara. Dijo que se había equivocado. Le respondí que no. Equivocarse era dejar una llave puesta. Eso fue sostenido. Le dio llaves. Me llamó estresada. Dejó que Carmen entrara. Le mandó documentos. Me hizo dudar de mi memoria. Y cuando cambié la cerradura, actuó como si yo fuera la agresora. Dijo que lo sentía. Le respondí que eso no me servía todavía. Preguntó qué quería. Saqué una hoja. Era una lista. No improvisada. La había hecho con Adriana. Le dije que Carmen no volvería a entrar a esa casa sin invitación expresa de los dos. Que no tendría llaves. Que quería confirmación por escrito de todos los documentos que él le envió. Que Carmen debía borrar y destruir cualquier copia, y confirmarlo por escrito. Que cambiaríamos contraseñas de cuentas compartidas y separaríamos cuentas personales. Que ningún documento mío se compartiría con nadie sin mi consentimiento. Que él iría a terapia individual y a terapia de pareja. Y que, si volvía a minimizar lo ocurrido o a usar a su madre para presionarme, yo me iría. Diego leyó la lista. Dijo que parecía un contrato. Le respondí que, después de lo que hizo, las palabras ya no bastaban. Preguntó qué pasaba si no aceptaba. Le dije que me respondiera en ese momento y empacaba. Se quedó mirándome. Preguntó si iba a dejar nuestro matrimonio por eso. Le respondí que no. Que él puso el matrimonio en riesgo cuando decidió que su madre tenía más derecho a revisar mi vida que yo a sentirme segura. Yo estaba decidiendo si quedaba algo que salvar. Lloró. No me moví. Antes, sus lágrimas me habrían hecho suavizar todo. Habría dicho que habláramos. Que no quería llegar a eso. Que buscáramos una forma. Esa vez entendí que el dolor de Diego no podía volver a ser el centro. Mi seguridad era el centro. Dijo que necesitaba tiempo. Le respondí que tenía hasta el día siguiente para responder por escrito. Dijo mi nombre. Le repetí que hasta el día siguiente. Esa noche no dormí en la casa. Me fui a casa de Lucía con una maleta. Le avisé a Diego por mensaje que estaba segura, que no diría dónde estaba y que necesitaba distancia. Le pedí que respondiera por escrito. Apagué el teléfono durante 2 horas. Cuando lo encendí, había mensajes de Diego, de Carmen y de una tía de Diego. Carmen decía que yo era una exagerada, que estaba
destruyendo su familia por una llave. No respondí. La tía decía que Carmen estaba muy mal, que a veces las madres se metían porque amaban demasiado. Respondí solo una vez. Le dije que entrar sin permiso, revisar documentos y guardar copias de mis estados de cuenta no era amar demasiado. No volvió a escribir. Diego, en cambio, mandó un mensaje largo. Decía que aceptaba haber cruzado límites, que no debería haberle dado llaves, que no debería haberle enviado documentos, que entendía que me hizo dudar de mí misma, que hablaría con su madre para exigirle borrar todo, que aceptaba terapia. Lo leí 2 veces. No sentí alivio completo, pero al menos era la primera vez que no aparecía la palabra exageras. Le respondí que necesitaba hechos. Los hechos llegaron a medias. Diego me envió una lista de documentos que decía haber mandado: estados de cuenta de gastos comunes, una foto de mi saldo de ahorros, contrato de alquiler, algunas facturas, mi recibo de sueldo, copia parcial de mi identificación. Verlo escrito fue peor. Cada línea era una puerta que yo no había abierto. Carmen se negó al principio a borrar nada. Dijo que no iba a obedecer a una nuera paranoica. Diego tuvo que ir a su casa. No sé exactamente qué conversación tuvieron, pero después Carmen mandó un mensaje en el grupo familiar de ellos, donde yo no estaba, diciendo que se alejaba para no seguir siendo maltratada. Diego me reenvió una captura. Le respondí que no necesitaba su victimismo. Necesitaba confirmación de eliminación. Finalmente, Carmen envió un mensaje directo. Dijo que borraría lo que tuviera, no porque yo hubiera ganado, sino porque su hijo se lo pidió. Añadió que esperaba que algún día yo entendiera lo que era proteger a un hijo. Le respondí que ella no protegía a su hijo, lo estaba entrenando para traicionar a su esposa. Le dije que no volviera a escribirme salvo para confirmar que destruyó las copias. No contestó. Al día siguiente Diego me mandó un vídeo donde Carmen borraba archivos de su computadora y de su teléfono. Podía confiar en que no tenía más copias. No completamente, por eso también dejé constancia con la abogada. Adriana envió una carta formal exigiendo que no conservara, compartiera ni usara ningún documento o información privada mía, y advirtiendo consecuencias si lo hacía. Eso fue lo que realmente la frenó. No el amor, no la vergüenza. Una carta. A veces la gente que no respeta límites emocionales empieza a respetarlos cuando llegan con membrete legal. Volví a casa una semana después. No porque todo estuviera bien, porque necesitaba decidir desde mi propio espacio, no desde el sofá de una amiga. Diego estaba distinto. No voy a decir transformado, porque eso sería falso. Estaba asustado, culpable, más callado. Había empezado a buscar terapeuta. Había bloqueado a su madre de algunas conversaciones de finanzas. Le pidió que no fuera a la casa. Me mostró el mensaje, pero la confianza no vuelve porque alguien hace 3 cosas correctas después de 20 incorrectas. Durante semanas viví en modo verificación. Revisaba cerraduras, revisaba documentos, revisaba accesos. No me gustaba ser así, pero tampoco me culpé. Mi sistema nervioso no era exagerado. Estaba respondiendo a una invasión real. Tuvimos la primera sesión de terapia de pareja un mes después. La terapeuta le preguntó a Diego por qué consideró aceptable darle llaves a su madre sin consultar a su esposa. Diego dijo que pensó que era normal, que en su familia siempre fue así. La terapeuta preguntó por qué. Cuando yo empecé a notar cosas movidas, él me dijo que era estrés. Diego se quedó callado. Luego dijo que sabía que, si me decía la verdad, yo me iba a enojar. La terapeuta asintió. Le dijo que entonces no era que no supiera que estaba mal, era que no quería asumir la consecuencia. Esa frase fue más fuerte que cualquier grito mío. Diego lloró. Yo no. En otra sesión, Diego admitió que Carmen le había metido miedo durante años. Dijo que su madre le decía que un hombre debía saber dónde estaba todo, que algunas esposas escondían dinero, que, si algún día las cosas iban mal, él podía quedar desprotegido. La terapeuta le preguntó si yo le di motivos para pensar eso. Diego negó. Dijo que no. La terapeuta respondió que entonces actuó desde el miedo de su madre, no desde la conducta de su esposa. Esa frase también quedó. Yo no sabía si quería seguir casada. Esa es la verdad. La gente espera que una historia tenga una decisión inmediata, divorcio o perdón. Pero la vida a veces se queda en un lugar más difícil, donde una parte de ti todavía ama y otra ya no sabe dormir tranquila. Lo que sí supe fue que no iba a volver al matrimonio anterior. Ese matrimonio donde Carmen opinaba y yo sonreía, donde Diego decía que no exagerara y yo me callaba, donde mi incomodidad era menos importante que la comodidad de su madre. Ese matrimonio murió el día que encontré a Carmen en mi cocina, y lo enterré el día que vi mi estado de cuenta en su chat. La última conversación directa con Carmen ocurrió 3 meses después. Fue en la entrada de la casa de una prima de Diego, durante un cumpleaños al que fui solo porque habíamos acordado que Carmen no se acercaría a mí. Ella esperó un momento en que Diego fue por agua y se acercó. Me preguntó si estaba contenta. La miré. Le dije que no especialmente. Dijo que su hijo casi no le contaba nada ahora. Le respondí que bien. Se sorprendió. Preguntó bien. Le dije que sí, que un hombre casado no debería contarle a su madre lo que su esposa
esposa no autorizó. Dijo que solo quería protegerlo. Le respondí que no, que quería controlarlo. Apretó los labios. Dijo que algún día iba a entender. Le respondí que ya entendí. Preguntó que entendí. Le dije que entraba diciendo que ayudaba, pero una ayuda que revisa cajones, copia documentos y critica gastos no es ayuda. Es invasión con llave. Se puso roja. Me llamó irrespetuosa. Le respondí que no, que era la persona que cambió la cerradura. Diego volvió en ese momento. Vio la tensión y se acercó. Le dijo a su madre que se alejara. Carmen lo miró como si la hubiera golpeado. Preguntó si así le hablaba. Diego respiró. Dijo que sí, que si no me respetaba, se alejara. Fue la primera vez que lo dijo frente a ella. No voy a fingir que borró todo. Pero importó. Carmen se fue llorando. Esta vez nadie corrió detrás de ella. O al menos, Diego no. Después, en el coche, él me dijo que debió hacer eso hacía años. Yo respondí que sí. No lo abracé. No le dije que ya lo hizo. Solo dejé que cargara la frase. Porque era suya. Con el tiempo, establecimos reglas que todavía siguen. Carmen no tiene llaves. Nadie más tiene llaves salvo una vecina de confianza que elegimos juntos y que solo puede usarlas con permiso explícito. Mis documentos están en una caja segura. Nuestras cuentas comunes son transparentes, pero nuestras cuentas personales son personales. Las decisiones financieras se hablan entre nosotros, no con su madre. Si Diego quiere pedir consejo externo, debe eliminar cualquier dato mío o pedirme permiso. Si Carmen aparece sin avisar, no entra. Si vuelve a mencionar mis finanzas, me voy. Suena frío cuando lo escribo. Pero para mí suena a paz. Mi casa volvió a sentirse mía poco a poco. No de inmediato. Durante meses, cada ruido me hacía levantar la cabeza. Cada cajón movido me tensaba. Cada llamada de Carmen a Diego me hacía desconfiar. Pero la diferencia fue que ya no me obligué a parecer tranquila para no incomodar a otros. Si algo me molestaba, lo decía. Si Diego minimizaba, la conversación se detenía. Si él quería arreglar, asumía. Si no, yo ya tenía una maleta mental lista. Eso cambió todo. No sé si mi matrimonio durará para siempre. Ya no hago promesas sobre futuros que dependen de dos personas, especialmente cuando una de ellas tuvo que aprender tan tarde dónde empieza un límite. Pero sí sé esto, nunca volveré a pedir permiso para sentirme segura en mi propia casa. Mi esposo decía que su madre tenía llaves por seguridad. Al final entendí que la persona de la que necesitaba proteger mi casa era la misma a la que él le había abierto la puerta. Cambié la cerradura de la puerta. Cambié las contraseñas. Cambié el lugar de mis documentos. Pero el verdadero límite lo puse cuando entendí que mi privacidad no necesitaba explicación ni permiso. Mi casa dejó de ser un lugar donde otros entraban con excusas. Volvió a ser mía cuando aprendí a decir no y cerrar la puerta.